Muchas gracias, amigos y amigas. Tenemos aquí a Alfredo César del Partido Conservador, diputado de la Asamblea, y vamos a estar hablando, ¿verdad?, tanto de la mesa de negociaciones como ya de las sanciones que da a conocer hoy o que aprueba el Parlamento Europeo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, María Elsa. Entonces, ¿qué puede significar para Nicaragua esto? ¿Nos puede explicar? Y más o menos son 10 puntos aproximadamente, ¿verdad? Creo que están haciendo énfasis en sanciones individuales, en primer lugar. Es decir, dirigidas a los funcionarios de gobierno en los diferentes casos. Hay, lo que hemos visto es una carta oficial de una eurodiputada portuguesa que estuvo aquí en la misión hace 2 meses, dirigida a la, digamos, ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, con una lista de 13 personas, entre los cuales hay funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la Policía, de las alcaldías, etcétera, ¿no? Esas son sanciones individuales, eso no afecta a la economía del país. Lo que puede afectar la economía del país y afectarnos a todos es la parte de que si se llegara a suspender el acuerdo de asociación, o ADA, que tenemos con la Unión Europea, porque eso podría cortar la ayuda que se recibe de Europa, que anda por los 120 millones de euros anuales, si sumamos los diferentes países, y podría también encarecer las exportaciones nuestras a Europa, quitándole el tratamiento de libre comercio. Pero me parece, por todos los debates que escuché y todo, que el énfasis actual es sanciones individuales a funcionarios. Viendo la lista de los sancionados. Bueno, eso pues ellos tendrán la información, ¿verdad?, de inteligencia que quieren sancionar. Allí, acuérdense que el criterio sigue siendo parecido al de Estados Unidos. Los que ellos consideran han sido violadores de derechos humanos y los que están involucrados en corrupción. Esos son los 2 grandes conceptos. Pero cada país, en este caso los países europeos, tienen su sistema de inteligencia que les dice, ¿verdad?, la información necesaria para a quién prefieren sancionar. Sí, indudablemente de que es una escalada, porque anteriormente solo habían sanciones de los Estados Unidos, y esto se suma a eso. Sí, bueno, entre la lista de los sancionados que pudimos leer, ¿verdad?, está el presidente Ortega. Ha habido antecedentes de que a un presidente y una vicepresidenta y 2 de sus hijos pues estén sancionados. En este caso, ¿ha habido un presidente? De presidente sí, no sé si del núcleo familiar adicionalmente, Ajá. ¿verdad? El más reciente es Maduro, de Venezuela. Sí, pues. están 4 alcaldes, Masaya, Managua, Estelí, y hay otro alcalde por ahí. Son 4 alcaldes. Este presidente del Banco Central. Inotega, presidente del Banco Central. Eso es un problema serio para el país, porque él es firma registrada en todas las transacciones internacionales de Nicaragua, como presidente del Banco Central. Entonces, al aplicar eso, esa firma ya no la aceptan en Europa, y entonces hay que sustituir para poder seguir teniendo el comercio con Europa. O sea que hay que entender de que hay funcionarios, digamos, que cuando se les sanciona sufren ellos el efecto, el rigor de la sanción, pero el país no, ¿verdad? Pero hay otros, como en este caso el presidente del Banco Central, que afecta bastante el país y sus transacciones internacionales. Está también la fiscal, Ana Julia Guido. ¿Esto afectaría también? No. No, solo el del Digo, presidente. a menos, yo no sé si ella tiene cuentas o activos en Europa, ¿verdad? Sí. Eso es un tema que le Eso afectaría a ella. es individual, pero Exacto. Como el Banco Central, como la firma del presidente del Banco Central, sí, no hay otro en la lista de 13 que pueda... Es el que más afecta, es el que más afecta. Todos afectan un poco. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, si hay una cooperación de Europa con alguna de estas alcaldías, incluyendo Managua, se suspende, ¿no? Sí. Porque está sancionada pues el alcalde o alcaldesa. Entonces sí tiene un efecto, pero nunca del nivel que tiene con el presidente del Banco Central. O con un ministro de Hacienda, por ejemplo. Pero no que está no se ha sancionado al ministro. No está sancionado el ministro de Hacienda. Así es. Bueno, ¿y cómo van las negociaciones y cómo las ve usted, cómo las percibe? Hace 2 semanas y media el Partido Conservador fue el único partido político del país y en realidad la única fuerza que advirtió en un comunicado y una conferencia de prensa que
la reanudación de negociaciones que ya se había previsto tenía un vacío muy peligroso, y es que hasta la alianza había quitado de su agenda la palabra de elecciones anticipadas. Ajá. Y solo habían dejado las reformas para elecciones libres, justas y transparentes. Y nosotros hicimos ver y dimos el campanazo, que no se podía retroceder de las elecciones anticipadas porque sin eso no hay solución de la crisis. Y luego vino todo lo que vino, los obispos se retiraron y 48 horas después la alianza incorporó otra vez en su agenda elecciones anticipadas, el domingo pasado. Eso fue respaldado por todos los sectores sociales y políticos. Ahora se ha restablecido el día de hoy la negociación, ya con una, digamos, una integración de la alianza muy débil, porque si lo vemos, lo que quedan ahí son los representantes del sector privado. Se han ido de la alianza los campesinos, los obispos de la conferencia episcopal les zafaron el respaldo que le habían dado, ahora se retiraron temporalmente todos los estudiantes, todos, las organizaciones, y se retiraron también, junto con los estudiantes, las organizaciones civiles que están en lo que se llama la Unión Azul y Blanco. Incluso una de las delegadas suplentes de la sociedad civil también se retiró. Entonces lo que estamos viendo es que los representantes del sector privado es lo que queda negociando con el gobierno. Eso es un reto muy peligroso de credibilidad a nivel nacional e internacional, porque si lo que se está nada más es recomponiendo la relación entre el sector privado y el gobierno, que se rompió en abril del año pasado, pero que había estado 10 años operando, eso es conveniente para la economía del país, queremos decirlo. Nosotros como Partido Conservador apoyamos al sector privado y a todas las empresas privadas, micro, pequeñas, medianas y grandes, porque creemos en la libre economía social de mercado. Pero si van a hacer solo el tema de la economía, que está bien, ojalá puedan detener todavía el colapso inevitable que vamos de banca y de la economía, ojalá. Estamos un poco tarde, pero le deseamos lo mejor a esas negociaciones. Pero creo que hay que ponerlo bien transparente, y de que ya no es la alianza negociando los temas sociales y políticos que le interesan al país, sino fundamentalmente los intereses empresariales. Y lo otro que también el Partido Conservador le hemos dicho, y queremos insistirlo hoy, María Elsa, es que hemos dicho de que nosotros respaldábamos a la alianza como estaba contemplado, toda junta y con el apoyo de los obispos, para que abordar y negociara los temas de justicia, de libertad y económicos. Pero dijimos de que no estábamos de acuerdo en que negociaran los temas electorales, porque eso le toca a los partidos políticos, que son los actores. Y no están los partidos políticos ahí todavía representados. Es cierto que todavía no se ha abordado el tema electoral, pero seguimos insistiendo. Ayer que tuvimos la reunión con el delegado de la OEA, el señor Luis Ángel Rosadía, se lo volvimos a decir formalmente y dimos declaraciones públicas. El tema electoral tienen que abordarlo los actores electorales. Cuando uno va a votar en una boleta electoral, ahí no van las cámaras del sector privado, ni las ONG de la sociedad civil, ni los medios independientes. Ahí van los partidos políticos, y esa parte tenemos que entrar los actores políticos. Ahora, si lo que queda de la alianza está negociando la parte, digamos, empresarial y económica, que es muy importante, evitar el colapso, y luego los partidos entramos a negociar la parte electoral, habría que reconstituir con la sociedad civil, los campesinos, los estudiantes y las ONG, el tema de las libertades y de la justicia, que es lo fundamental que ellos han defendido, con el respaldo de todo el resto de los nicaragüenses que deseamos una solución. Y finalmente, repito un poco lo de las elecciones anticipadas, no es una demanda de capricho, una demanda de sacar a Daniel Ortega porque sí, porque abusó, porque hubo masacre, no, es realismo. La crisis profunda del país no se va a resolver mientras no vayamos a elecciones libres, justas y transparentes, previa a las reformas con la OEA, previo a la sustitución del Consejo Supremo Electoral, que se vence en menos de un mes. El 9 de abril se vence el plazo de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y ya queda vacante eso. Entonces, la oportunidad para nombrar un nuevo... El 9 de abril se vence casi de todos los magistrados. Menos uno, creo yo, que fue porque falleció uno de los magistrados posteriormente, sí, y lo sustituyó. Pero son 7 y se van 6.
y además los suplentes, que son 3. Entonces, eso presenta una oportunidad al país para hacer cambio, para nombrar un nuevo Consejo Supremo Electoral en abril, en la Asamblea, que venga de común acuerdo con los partidos políticos de oposición y que sea aceptable por todo el país como un árbitro confiable, ¿verdad? Obviamente tiene que haber representación del partido de gobierno y de la fuerza de oposición. Y un presidente que tenemos que irlo a buscar casi con los ángeles del cielo, ¿verdad? O presidenta. Pero bueno, eso es lo que nos va a llevar a la brevedad. Creemos en el Partido Conservador, quisiéramos que lo hiciéramos este año, las elecciones, a finales del año. Podemos perfectamente bien tener las reformas y el nuevo Consejo libre, asegurada internacionalmente, de manera que el pueblo se vuelque, elija a sus nuevas autoridades. Nosotros hemos propuesto, María Elsa, de que pueden ser elecciones presidenciales y legislativas, pero también podrían ser elecciones de Asamblea Nacional Constituyente, que son más simples, menos complicadas, y que además ya el país está terminando un ciclo, creemos nosotros, en la historia este año. Se están cumpliendo dentro de pocos meses 40 años del derrocamiento de la dictadura de Somoza. Con todo lo que hemos vivido hay que darle vuelta a la página en Nicaragua y abrir un nuevo capítulo en paz, en libertad, en democracia, con justicia para todos los que sufrieron durante esta última rebelión, y poder restablecer la confianza de los actores económicos e inversionistas nacionales y extranjeros para poder superar la crisis. Sí, porque ya el sector inversionista, el sector, las transnacionales ya están muy preocupadas y mucho ya con los planes de levantar vuelo de este país. Está muy difícil. Así es. Y esto pues Nicaragua vendría mayor desempleo, increíble, ¿verdad? Un colapso. Así es, y todos sabemos de que para lograr una negociación bien de todo eso que hemos hablado, tienen que salir los presos políticos, restablecer las libertades de todo tipo, en los medios, en las movilizaciones, en las protestas, y que regresen los organismos internacionales de derechos humanos para que las cosas estén bajo control. Y se está llamando ya a una movilización para este sábado. Sí, vimos eso. Vamos a ver si eso se concreta organizativamente, va a ser un reto, ¿verdad? Pero la obligación de los sectores sociales es retar para poder romper las amarras. Esa es la obligación, ¿verdad? Y lo que no queremos es que vuelva a haber violencia de ningún lado. Entonces las autoridades deben de ser flexibles para que la gente pueda sacar la presión y pueda abogar por sus presos y pueda abogar por la justicia de las madres que han sufrido. ¿Usted ve voluntad del gobierno? Objetivamente y con la experiencia que tengo, creo que el gobierno ha manejado los tiempos mal en esta ocasión, se han dilatado mucho. Creo que estas negociaciones se debieron haber hecho a comienzo de enero. Estamos a mediados de marzo y la presión de un colapso económico es muy fuerte. Y estoy viendo algunos signos por primera vez como que el gobierno ha tomado contacto con la realidad. Es decir, que pudiera ser de que estuvieran ya ellos sintiendo de que hay que dar las concesiones de fondo, ¿verdad? Que no estar en este jueguito que tenemos en la historia en varias veces para poder salir de la crisis todos. Es que aquí no esta crisis no se va a resolver con pequeños ajustes y cositas aquí y que salen 20 presos, 50, no, aquí hay que resolver de fondo las cosas y terminar con esas elecciones libres este mismo año. Bueno, muchas gracias.